el doctor Gilbert Alexander Navarro, administrador de empresas con formación en salud y actual candidato a magíster en gerencia de proyectos por la Universidad Pontificia Bolivariana. Forma parte del grupo de neurociencias de Antioquia, donde lidera la gestión financiera de estudios clínicos de fases tempranas. Ha colaborado con prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y el Massachusetts General Hospital, y se ha posicionado como coautor de artículos científicos publicados en revistas internacionales como Alzheimer y Demencia and Demential Journal and Science y la otra revista Science Bank. Su reciente incursión en el campo de la tecnología nuclear aplicada a la salud le ha permitido explorar el uso de radiofármacos en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Vamos ahí involucrándonos poco a poco. Su reciente incursión en su charla Impacto de la tecnología nuclear en neurociencias, descubrimientos tempranos y genes protectores en el Alzheimer, nos hablará sobre los prometedores avances que la ciencia nuclear ofrece a la medicina. El doctor Navarro lleva más de 12 años vinculado al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Hablábamos justamente cómo integrarnos con el grupo que dirige el profesor Jorge Rivera de Neuroinformática e Inteligencia Artificial, con las investigaciones y las contribuciones, por supuesto, que podemos hacer conjuntamente, donde ha participado el doctor Navarro en diversos proyectos nacionales e internacionales, aportando desde distintas áreas del grupo. Hoy nos acompaña para compartir parte de esa experiencia, así es que bienvenido, profesor Navarro, doctor Navarro. Adelante. ¿Ustedes me escuchan así? Sí. Pero para que se escuche la transmisión, yo creo que necesitan sí, okay. Para la transmisión es necesario el micrófono. Listo, Okay. Gracias. Bueno, muy bien. Para esta charla voy a necesitar que ustedes, la mayoría estudian ingeniería, ¿cierto? Y física. Ustedes comienzan a aprender a sumar, luego a multiplicar, y con eso después ven cálculo 1, cálculo 2, ¿cierto? Así va a ser esta charla. Vamos a comenzar con conceptos básicos, pero necesito que se vayan conmigo para poder entender hasta el final todo lo que vamos a tratar de compilar aquí en 30 minutos, como hizo mi compañera excelente, la felicito, en 30 minutos compilar toda esa información. Bueno, comencemos. Desde que nacemos, biológica y naturalmente, estamos envejeciendo. Sí, cada uno de ustedes, de los que están ahí, incluso yo, estamos envejeciendo aquí en este momento. En ese proceso biológico, las células también comienzan a tener ciertos fallos con el tiempo. Como ven ahí en la imagen, en un lado se ve una persona que ya se le ve el deterioro, el paso de los años, y en la otra imagen no. No me vayan a hablar de la mamá de las Kardashian, porque en otras, me ha pasado, eso no tiene nada que ver aquí, eso es para otra charla. Pero si lo vemos desde este punto de vista celular, hay formas de envejecer. Una de esas formas de envejecer es el envejecimiento exitoso, en donde son personas que pasan la curva de declive y aún son funcionales, cognitivamente son funcionales. Yo sé que voy a utilizar unos términos que son de pronto un poquito técnicos dentro del área de la salud, pero voy a tratar como de suavizarlos, ¿vale? El envejecimiento exitoso es cuando una persona es funcional y puede hacer la mayoría de sus actividades de forma independiente. Pero también hay una forma de envejecer, que es el envejecimiento usual, y es donde por el deterioro del sistema, esa persona necesita una asistencia, una ayuda, o ha perdido, digamos, la fuerza muscular. Y hay otra forma de envejecer, que es con enfermedad. Y una de esas enfermedades es la enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Afecta el cerebro. Vamos a hacer un zoom en el cerebro y vamos a ver qué es lo que pasa en las neuronas. Las neuronas son las células funcionales del cerebro y son las que nos permiten hacer infinidad de cosas.
¿Quién de ustedes en este momento es consciente de que está respirando? Alce la mano. ¿Están seguros? Ok. Aquí va el dato. Hay una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo que permite que usted haga un montón de funciones sin que usted tenga que pensar en eso. Una de esas cosas es respirar. Usted en ese momento está inhalando aire, exhalando aire, y usted no está pensando en eso. Usted está tratando de enfocarse en lo que yo estoy diciendo acá. Eso es el sistema nervioso autónomo y todo eso tiene que ver con sus neuronas. Es más, en este momento, su sistema nervioso sabe, está sintiendo la silla donde usted está sentado. Está escuchando eso también y a la vez está tratando de captar todos esos conceptos. Todo eso lo hacen estas señoras, las neuronas. Cuando normalmente, en este momento, nosotros estamos sanos, pasan dos cosas. Aquí comenzamos la pendiente, arranca el camino destapado. Entonces necesito que, por favor, se concentren en estos conceptos y la mayoría son estudiantes. ¿Sí? Listo, pregunta de parcial. Entonces, primer concepto, proteína beta-amiloide. Es una proteína que normalmente estamos eliminando. Esa proteína se elimina la mayor parte del tiempo cuando dormimos. Ahí la importancia de eso, de dormir. Proteína número 2, súper importante, la proteína tau. Las neuronas tienen por dentro como unas autopistas o unos túneles por donde pasa información y nutrientes. Es sumamente importante que esas autopistas se mantengan estables. Para ello existe esta proteína, que es la proteína tau, que es la que se encarga de mantener esas autopistas sin que haya ningún cambio. ¿Hasta aquí vamos bien? Dos proteínas, beta-amiloide y proteína tau. Listo. ¿Qué pasa en las enfermedades como el Alzheimer? La proteína beta-amiloide, esa que estamos eliminando todo el tiempo, se deja de eliminar y se comienza a acumular entre las neuronas. Paso 1, acumulación de beta-amiloide. Paso 2, después con el tiempo de que se ha acumulado esa proteína, a eso le denominamos amiloidosis. La proteína tau, ¿se acuerdan de esta señora que nos ayuda a mantener esa autopista libre para que pasaran los nutrientes y demás? Pues deja de cumplir su función y mire lo que le pasa en las autopistas. Ya dejan de estar estables y la proteína tau comienza a acumularse en algo que nosotros llamamos ovillos neurofibrilares. Pero imagínenlo simplemente como que son unas madejas de hilo que se comienzan a acumular. Paso 1, acumulación de proteína beta-amiloide. Paso 2, la proteína tau deja de hacer su función y se acumula en ovillos. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, van a ganar el parcial. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la acumulación del beta-amiloide y cuando comienza a aparecer tau? Se produce algo que se llama... Se produce algo que se llama muerte neuronal. O sea, las neuronas comienzan a morir. Esas neuronas que les permiten a usted recordar y hacer sus funciones comienzan a morir. Y eso se ve a nivel también del cerebro. Un cerebro sano pesa alrededor de 1.300 gramos. Eso pesa más o menos nuestros cerebros. Pero miren el deterioro que comienza a causar la enfermedad de Alzheimer y comienza a perder volumen. Ese volumen significa que son neuronas que están muriendo. Y asimismo las funciones que usted tiene normalmente de recordar se comienzan a perder. Miren esta área de acá que se llama el hipocampo, el que nos permite recordar. No sé cómo hacer esto en 30 minutos, pero voy a tratar. Piensen en este momento en el almuerzo que se comieron ayer. Traten de recordarlo. Sí, es muy como que este man que nos está diciendo, sí, piensen en eso. ¿Cuál fue el almuerzo? ¿Estaba frío o caliente? ¿A qué sabía? Ese hecho de usted evocar ese recuerdo lo hace el hipocampo. Pero miren, con la enfermedad de Alzheimer y con esa muerte neuronal por esas proteínas, como se va perdiendo tejido hasta el punto de que el hipocampo se contrae, hay una retracción. Y cuando llegamos a este punto en la enfermedad de Alzheimer, es un paciente que está postrado en cama
que usa pañal porque ya no tiene control de esfínteres y que hay que estar cambiando de posición cada 2 horas para que no le vaya a dar una úlcera por presión. Es una enfermedad muy fuerte. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque hay un tipo de Alzheimer que es genético, pero hay otro Alzheimer que es esporádico. ¿Qué se necesita para tener ese tipo de Alzheimer? Simplemente un cerebro. Y todos tenemos. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos a entender eso? O sea, ¿qué pasa en el cerebro? Ahí entra la tecnología nuclear. Parte de lo que dijo la doctora ahorita, me adelantó un montón de conferencias, gracias. Es que miren aquí, por ejemplo, los tipos de radiación. Ella habló muy bien de eso ahorita, pero yo me voy a enfocar específicamente en la radiación beta, que si emite una partícula negativa, le vamos a llamar radiación beta negativo, ¿cierto? Sería un electrón. Y si emite radiación positiva, que sería un positrón, la antipartícula del electrón, lo vamos a llamar radiación beta positiva, exacto. Así es. Bueno, doctora, gracias. Eso es un ciclotrón. Me adelantó un montón de la charla. Eso es un ciclotrón, que es un acelerador de partículas que utiliza también un campo eléctrico con corriente alterna y un campo magnético para acelerar las partículas. Puede ser, digamos, un protón. Y ahí es que se forman los radionúclidos, que nos habló también la doctora ahorita. Y es muy importante la vida media, como ella lo mencionaba, porque de eso depende mucho también la logística de si voy a tener o no el ciclotrón cerca del hospital donde va a aplicar el radiofármaco. Imaginen que esto es como un hielo, sí, pero cada uno tiene un tiempo de derretirse diferente. Si yo tengo un hielo, por ejemplo como este, oxígeno 15, ¿en cuánto tiempo se me va a derretir? 2 minutos. Ahora, por el contrario, miremos, por ejemplo, el flúor 18, este va a ser el protagonista. Tiene una vida media de 110 minutos. Es un cubito de hielo, analógicamente, que nos va a durar mucho más tiempo. Entonces, con este debo tener el equipo ciclotrón en el hospital. Y con este puedo tener un rango de tiempo donde me puedo desplazar. Bueno, esto ya nos lo explicó la doctora ahorita, que es un radiofármaco, entonces me lo voy a saltar. Nosotros lo utilizamos principalmente de forma intravenosa. Se le aplica el radiofármaco al paciente y luego ocurre la magia. Como nos explicaba la doctora, el radiofármaco una vez entra a la célula, pasa por esos, en este caso el flúor 18 con FDG, pasa por esos canales de glucosa, se convierte en flúor 18, FDG 6-fosfato y comienza a liberar los positrones. Esos positrones se aniquilan con los electrones y van a generar 2 fotones. Miren que hay muchos conceptos ahí. ¿Sí van a ganar el parcial? Pilas. Entonces, se aniquila con el electrón y salen 2 fotones en direcciones contrarias. Eso es lo que lee el equipo y nos permite hacer imágenes. Pilas que estamos ascendiendo para lo que viene. Bueno, esto aquí, pues bueno, ya es otras cosas que se hacen pues con los equipos para mejorar la imagen y demás. Pero vamos a hablar de la historia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Eso qué tiene que ver con la tecnología nuclear? Pues resulta que en la década de los 80 se puede observar realmente qué pasa en el cerebro, gracias a la tomografía por emisión de positrones. En este caso, con FDG. ¿Se acuerdan de lo que decía ahorita la doctora? Cada molécula tiene una ruta o se adhiere a una proteína o a un órgano. Aquí vamos a hablar de que en los 80 se comenzó a utilizar el PET-FDG por primera vez en Alzheimer. ¿Y qué logramos notar? Miren, esto es un cerebro normal. El color rojo, en este caso, habla de que hay metabolismo, o sea, que hay neuronas que están consumiendo esa glucosa. Y en esta otra imagen, miren que hay unos colores amarillos y verdes que indican que allí ya no hay neuronas consumiendo glucosa. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos permite ver qué está pasando con la enfermedad de Alzheimer. O sea, si yo veo que no hay metabolismo en esta parte del cerebro es porque ahí no hay neuronas que estén permitiéndonos hacer toda nuestra vida diaria. Y eso fue un salto histórico. O sea, poder ver qué está pasando a nivel interno del cerebro.
En la década entre el 90 y el 2000 ya se comenzaron a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces ya podríamos mirar qué pasa en el cerebro con enfermedad de Alzheimer versus un cerebro, por ejemplo, con demencia frontotemporal con variante comportamental. Entonces miren cómo la tecnología nuclear nos permite ver diferencias entre una enfermedad y otra, algo que no podíamos hacer antes. Entonces miren, por ejemplo, acá, cómo estas regiones, bueno, el hipometabolismo en este caso es de color rojo. Hipometabolismo es donde no hay neuronas, acuérdense, ya las neuronas se están muriendo y no están consumiendo glucosa. Miren las regiones del Alzheimer que se ven afectadas, la parte del hipocampo, la parte frontal, y miren, por ejemplo, en la enfermedad de demencia frontotemporal. Es la parte frontal donde las neuronas se están muriendo. Ahora, para el año 2004 pasa algo increíble en cuanto al entendimiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se crea el primer compuesto que se adhiere a la proteína beta-amiloide. ¿Se acuerdan? De la que se comienza a acumular. Pues solamente hasta el 2004, gracias a la Universidad de Pittsburgh, fue que logramos identificar por medio del PET y la tomografía por emisión de positrones la acumulación de la proteína beta-amiloide. Miren, un cerebro como el de nosotros no tiene beta-amiloide y miren la tecnología nuclear lo que nos permite ver. O sea, esto es un cambio fundamental en el entendimiento del cerebro y de las neurociencias. Bueno, cabe aclarar que aquí se utilizaba carbono 11. ¿Se acuerdan lo de la vida media? Pues la vida media del carbono 11 es de 20 minutos. O sea, este procedimiento había que hacerlo con el equipo ciclotrón ahí. Estos son los otros radiofármacos que se aprobaron ya en el 2010 para mirar la proteína beta-amiloide, y en el 2020 el Flow-Taucipir, miren que la mayoría son con flúor 18, para mirar la acumulación de tau. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ahorita? Primero, paso 1, proteína beta-amiloide, se comienza a acumular. Después de un tiempo comienza a fallar la proteína tau y después la neurodegeneración, o sea, la neurona muere. Acuérdense de esos 3 punticos. Bueno, gracias a la tecnología nuclear, en este momento, eso es un modelo de clasificación. Bueno, yo debo mirar mi paciente si tiene o no Alzheimer. Miren, por ejemplo, en este modelo, cómo es necesario hacer un PET amiloide para mirar si hay o no presencia de amiloide, para generar un diagnóstico. Y para saber el estadio en el que se encuentra, se hace un PET, pero un PET tau, o sea, para buscar la segunda proteína. Bueno, se me olvidó decir, cada una de estas letras, que es el modelo ATN, es amiloide, tau y neurodegeneración. Ya ustedes lo saben, o sea, ya ustedes saben conceptos de neurociencias, eso está muy bien. En la parte de la neurodegeneración utilizamos el PET-FDG, fluoruro de desoxiglucosa. Que ese también nos habló la doctora ahorita, gracias porque me adelantaste un montón de charla. Bueno, ahorita, ¿qué tiene que ver el grupo de neurociencias de Antioquia con todo eso? Eso es algo personal, eso no lo digo a nombre del grupo, sino a nombre mío, este pedacito, y es que siéntanse orgullosos de ser colombianos, realmente. Porque lo que se ha logrado hacer aquí con la enfermedad de Alzheimer es algo que le ha abierto las puertas al mundo entero, a la humanidad. Y aquí visualícense ustedes también, porque en algún momento todo lo que nosotros hemos logrado salió también de un aula de clase de alguien que estaba observando, una charla. En 1984, la doctora Lucía Madrigal y el doctor Francisco Lopera descubren, les llega un paciente con algo atípico, inusual. La enfermedad de Alzheimer normalmente comienza después de los 65 años, con la senitud, pero este paciente tenía entre 30 y 40 años, con sintomatología de Alzheimer. ¿Se acuerdan de las imágenes del cerebro? ¿Qué pasó ahí? O sea, eso les pareció a ellos muy curioso y comenzaron a estudiarlo y se dieron cuenta que no solamente le pasaba a ese paciente, sino que era algo generacional, algo que iba de padres a hijos, y comenzaron a estudiarlo.
lo que son cuadritos equivale a hombres, lo que son círculos son mujeres. Y la línea que atraviesa, esa que es transversal, significa que ya fallecieron. Y el color negro son las personas con Alzheimer. ¿Sí ven? Resulta que el doctor Lopera y la doctora Lucía, en el año 1995, con apoyo internacional, descubren la población con Alzheimer genético, o sea que va de padres a hijos, precoz más grande del mundo. O sea, la población con Alzheimer genético familiar más grande del mundo está en Colombia y está en Antioquia. Es un dato lamentable porque predispone a que estas personas se enfermen de Alzheimer, pero también es algo muy importante para la humanidad porque ya se puede estudiar la enfermedad de Alzheimer. Antes nos llegaba el paciente con 65 años ya con la sintomatología, aquí no. Gracias a este descubrimiento se puede estudiar la evolución de la enfermedad. Y ahora se van a dar cuenta por qué. El gen que ellos encontraron en presenilina 1 es el gen E280A y se llama la mutación paisa. Para el 2012, con esta población, ellos comienzan a hacer estudios en el cerebro y descubren lo siguiente. Ojo al dato. Estas imágenes que ustedes ven a este lado de acá son personas que son portadoras del gen. ¿Sí se acuerdan? E280A. Y estas personas de acá son controles, o sea, no tienen el gen. ¿Cuál es la diferencia? Que gracias a este descubrimiento que hizo el grupo de neurociencias, se determina que la proteína beta-amiloide se comienza a acumular en el cerebro de 15 a 20 años antes de que aparezcan los síntomas. No sé si veis a entender con eso. Esto es muy impresionante porque ya gracias a la tomografía por emisión de positrones, a la tecnología nuclear, sabemos que hay una fase preclínica, o sea, antes de que comiencen los síntomas, sabemos que se comienza a acumular la proteína beta-amiloide. Eso es muy relevante para el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Mucho, porque ya podemos hablar de que, bueno, listo, si yo sé que 20 años antes la proteína se acumula, ¿por qué no hacer algo para que no se acumule? ¿Por qué esperar hasta que llegue la persona con sintomatología? Evitemos que se acumule. Ahí entra toda la tecnología nuclear para entender el cerebro. Ahora, y a veces me quedo dándole varias veces, no pasa. Ahora, para el año 2013, el Grupo de Neurociencias de Antioquia hace el primer estudio clínico con un medicamento monoclonal que busca eliminar la proteína beta-amiloide antes de que aparezca la sintomatología. ¿Qué necesitamos para ver si hay o no proteína beta-amiloide? Un PET. Necesitamos tecnología nuclear. En ese entonces, en este año, en Colombia no se podía ver la proteína beta-amiloide. Eso aquí no existía. Gracias a todas estas empresas que ustedes ven ahí, a todas esas compañías, ayudan por medio del Grupo de Neurociencias a impulsar que se haga el primer PET amiloide en Colombia. En noviembre del 2013, después de que nosotros ayudamos a que las personas de aquí de Colombia del ciclotrón fueran hasta Estados Unidos, se capacitaran en cómo producir ese radiofármaco, en noviembre del 2013 se hace el primer PET amiloide en Colombia. Bueno, ahora, ¿se acuerdan de la familia E280A con la mutación paisa? Ya gracias a los estudios que se han realizado se tiene una evolución de cómo puede presentarse la enfermedad. Y miren que digamos a los 28 años, ya por medio del PET podemos comenzar a mirar la acumulación de proteína beta-amiloide. Y a los 36 años utilizamos el PET-tau. Aquí es muy importante este dato para lo que sigue. Miren el declive del paciente hasta los 40 años y miren esa parte de acá. Eso es muy importante para lo que viene. Esa es la evolución normal de la enfermedad. Eso lo logramos identificar con los estudios que se hicieron durante tantos años.
En el año 2019, el grupo reporta un caso inusual. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita? Primero comienza a acumularse una y después la otra. Pues resulta que se encontró con esta paciente de 70 años. Miren, donde comienza el deterioro cognitivo en esta población. ¿A qué edad? Más o menos como a los 40 años. Pero resulta que la paciente es portadora del gen, pero tenía 70 años. 70 años. Pero, ¿qué está pasando ahí? Si normalmente lo que vimos a los 40, ella comienza con un declive, pero no tenía una demencia clínicamente significativa. Entonces, ¿qué pasó? Aquí entra la tomografía por emisión de positrones. La de acá es una paciente que le comienza la enfermedad a los 40 años, como usualmente pasa. Y esta es la paciente que encontramos con 70 años, que era algo inusual. Entonces, miren, el de arriba es el PET para la proteína beta-amiloide. El color rojo es la acumulación. Observen cuánta proteína beta-amiloide tenía la paciente de 70 años en el cerebro. Si es el color rojo, mucha. En comparación con esta paciente que tenía 40, pero ya comenzó con la sintomatología, que era lo normal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Vamos a hacer el PET-tau. Pues resulta que en el PET-tau se vuelve a ver lo mismo. O sea, la paciente con 40 años, miren la acumulación de proteína beta-amiloide de los ovillos, como se observa la tomografía, y observen la de la paciente con 70 años. No tiene tanta acumulación de tau. Ahora, miren la tomografía con FDG. ¿Se acuerdan del FDG? Para mirar si las neuronas están ahí funcionando o no. Resulta que en esta paciente se conserva el metabolismo en estas neuronas de un área del cerebro que se llama la precunia. Y es muy importante porque ella comienza a verse afectada a medida que la enfermedad comienza a aparecer. Y miren la paciente con 40 años como tiene un hipometabolismo en esa región. Luego de estudios genéticos realizados con la ayuda de la doctora Jaquel Quiroz y el doctor Joseph Arboleda, se logra determinar que la paciente es portadora de una mutación en APOE3 para un gen que se denomina Christchurch. Es muy importante esto, porque lo que ustedes están viendo aquí es un gen protector. El grupo de neurociencias de Antioquia descubre un gen protector en el Alzheimer. Entonces recordemos lo siguiente. Ay, se me va a acabar el tiempo, perdón. Bueno, ahora, en el 2022 se descubre este otro caso, donde también se observa un retraso en la evolución de la enfermedad que normalmente se veía. Resulta que este paciente también tiene otro gen, pero este gen se llama el Rilin-Colbos. También se hizo con ayuda de la doctora Jaquel y el doctor Joseph Arboleda. Y lo que pudimos identificar con este paciente es que este gen protector evita la acumulación de la proteína tau en esta región, que es la corteza entorrinal del cerebro. Lo que hace también que se pueda pensar en un tratamiento, porque si podemos replicar eso que hacen esos genes y retrasar la aparición de la enfermedad 30 años, tenemos un tratamiento. En eso es en lo que está en este momento el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Bueno, tengo solamente, ¿me podrían dar otros 5 minutos más para terminar? ¿Sí? Bueno, ¿qué viene? Expectativas a futuro. Esos son biomarcadores para otras enfermedades que ya también se están estudiando, por ejemplo la enfermedad de Huntington y la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Este dato me parece muy importante y también lo traigo a colación porque en el 2019 en Colombia habían 369.422 personas con demencia y se proyecta, acuérdense la tasa de natalidad que cada vez nacen menos niños, se proyecta que para el año 2050 en Colombia van a haber 1.375.881 personas con demencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que todos estos PET para beta-amiloide y tau se puedan hacer en Colombia. Que la mayoría de esos PET que ustedes vieron ahí se hicieron en otros países. Necesitamos precisamente un marco legal que ayude a que incentiven a las industrias a que se puedan hacer este tipo de exámenes aquí en Colombia. Incluso estos son los medicamentos que ahora están aprobados por la FDA que barren el beta-amiloide. No se enfoquen en la parte superior, eso es para otra charla,
en esta parte de aquí es donde vamos a hablar, y es que miren que para poder aplicar este medicamento necesito un PET amiloide positivo y un PET tau positivo. Y no es la primera vez que lo voy a hacer. Eso hay que seguirlo haciendo para mirar cómo evoluciona el medicamento. Pues resulta que si yo quiero aplicar ese medicamento aquí en Colombia, pues de entrada no cumplo con esto. Por eso es tan importante todas estas charlas y esa concientización de la neurociencias que se está haciendo. Quiero, para finalizar, hacer un homenaje al doctor Francisco Lopera, quien es nuestro maestro y fundador del grupo de neurociencias, quien ese trabajo que ustedes acabaron de ver ahí es el camino que él dejó para la ciencia y para la humanidad, porque gracias a eso se han abierto muchas posibilidades y hemos logrado comprender qué pasa en el cerebro y sobre todo en enfermedades como el Alzheimer. Esta otra imagen me parece muy bonita. Este es el doctor Francisco Lopera, nuestro maestro, y este es el doctor David Aguillón, quien continúa con la tarea del doctor Francisco Lopera. Y esta señora que acá representa a los pacientes, a las familias, porque la ciencia, sin la colaboración de la comunidad y de las familias, está desligado. O sea, tenemos que trabajar juntos. Incluso dentro del grupo de Neurociencias de Antioquia, el eslogan que nos dejó nuestro maestro es "Juntos podemos". Para finalizar, quiero también darle un agradecimiento especial a la Red Nuclear Colombiana por el vínculo que hizo con el grupo de neurociencias para poder traer esta charla hasta acá, a la Universidad Tecnológica de Pereira por esta invitación, y también un agradecimiento muy, muy especial a ustedes. Sí, a ustedes que están aquí, porque ustedes son el presente y el futuro académico y científico de Colombia. Muchas gracias.